noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora damos la bienvenida a la abogada Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado. ¿Cómo le va, abogada? Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Un gusto poder estar en este espacio. Bienvenida. Esto genera una pugna entre la Contraloría y el presidente de la República, el Ejecutivo, porque le limita en sus capacidades de control a la entidad. Mire, Hernán, creo que para responder esta pregunta tenemos que despojarnos un poco de apasionamientos y ser un tanto más rigurosos y atender al contenido mismo de las normas, porque a lo largo del día y desde ayer he podido ver algunos comentarios que quizás exageran lo que nos trae como consecuencia de la expedición de este reglamento. Sí, efectivamente, hay una delimitación de funciones que se hace en el decreto ejecutivo, pero hay que partir de algo. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 388, ya hablaba y ya establece de manera diáfana cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los organismos de control que conviven en el espectro del Estado ecuatoriano. Es decir, que hay normas que ya establecen las competencias de cada uno y este reglamento, en parte, porque sí hay algunas observaciones que se le puede formular, en parte viene a delimitar la frontera y el territorio de cada una de esas instituciones. Entonces, a su criterio, ¿no es factible que la Contraloría demande al gobierno por haber firmado el decreto ejecutivo, el 695, con el cual se limita estas funciones? ¿No habría razones, dice usted? No, Hernán. Creo que hay razones. Hay razones que efectivamente podría invocar Contraloría. Me voy a referir en algo que a mí me ha llamado la atención desde el punto de vista jurídico. Y es, por ejemplo, al artículo 5 del reglamento que expide el presidente de la República. ¿Qué es lo que decía la norma derogada? El artículo 5 establecía que para evitar que se dupliquen y se superpongan los controles en una misma entidad y en un mismo asunto, se apliquen metodologías, decía la norma, para planificar acciones y coordinar entre instituciones que deben controlar. ¿Qué es lo que pasa? La norma que entra en vigencia con el decreto ejecutivo indica que Contraloría puede auditar a las personas jurídicas de derecho privado que se señalan en el artículo anterior, o sea, entidades financieras y bancarias, compañías, sociedades mercantiles privadas y compañías de seguro, únicamente respecto de los recursos públicos. Hasta aquí no hay ninguna novedad, porque esto está en la misma ley orgánica de Contraloría, en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero ¿qué es lo que llama la atención? La siguiente parte del artículo, porque viene a introducir una definición de recurso público que no consta en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Entonces, señala que Contraloría podrá auditar únicamente respecto de los recursos públicos. ¿Qué se entienden? Dice, esto es el capital pagado y la distribución e inversión de utilidades de los inversionistas del sector público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y en qué argumento podría apalancarse Contraloría para presentar una acción en contra de este instrumento? Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que están sometidos al control de la Contraloría las personas jurídicas y entidades de derecho privado exclusivamente sobre rentas u otras subvenciones de carácter público, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley Orgánica de Contraloría. Ahora, adicionalmente, dígame, Hernán. La Contraloría en un comunicado ha dicho que nunca ha fiscalizado ni ha realizado observación sobre recursos de terceros o privados. Aclaran eso. Un poco para aterrizar el tema y para que la audiencia nos entienda, quisiéramos saber cuántas y quiénes son las personas jurídicas y entidades de derecho. Por ejemplo, qué bancos, qué compañías, qué sociedades mercantiles, qué compañías de seguros reciben recursos públicos y rentas. ¿Y cuáles distribuyen utilidades? Sería bueno saber eso. Sí,
No hay un catastro. En el Estado se tiene un catastro de estas instituciones que tienen capital que es nutrido por recursos públicos. Por darle un ejemplo. Exacto, ejemplos. ISPOL, ANDEC, Seguro Sucre, por citar tan solo algunos ejemplos. Y es justamente en estas instituciones cuando podría haber conflictos de competencias. ¿Cuándo tiene que auditar Contraloría? ¿Cuándo tiene que auditar, cuando fuese el caso, la Superintendencia de Bancos? Claro, la ley establece claramente en el Código Orgánico Financiero que Contraloría solamente puede ejercer control externo sobre la gestión administrativa de los recursos públicos. Hace una diferenciación. No puede Contraloría auditar actividad financiera, por ejemplo, porque esto es exclusivo y privativo de la Superintendencia de Bancos. ¿Y no se supone que entre más control sería mucho mejor para el Estado? ¿Cómo entender la decisión del presidente al firmar este decreto? Sí, efectivamente, en una democracia sana es importante que existan controles, que exista responsabilidad, que las personas que ejercen servicios públicos se hagan responsables. En este caso concreto estamos hablando de personas jurídicas de derecho privado que están administrando por cualquier vía recursos del Estado. Y sí, es importante que exista controles. En este caso, y me permito hacer una puntualización, no es que se ha relajado los controles, o no es que se ha quitado los controles como se ha querido posicionar en algunos medios. Las instituciones bancarias, las instituciones financieras, las compañías tienen su régimen y siempre han sido controladas, vigiladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, Compañías e inclusive la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Quiero creer que la intención de este reglamento es simplemente dejar puntualizado, para que no quepa ninguna duda, cuál es la función, el área de competencia, el ámbito de cada una de estas instituciones. Ahora, se puede cuestionar la vía y se puede pensar que se ha extralimitado, por ejemplo, en establecer esta definición de recurso público. Yo creería que sí, porque recurso público está definido en la Ley Orgánica de la Contraloría, concretamente en el artículo 3. Y aquí está introduciendo términos que no constan en una ley orgánica. Un reglamento es una norma inferior que no podría, bajo ningún motivo, reformar una norma superior, cuál es la Ley Orgánica de Contraloría. Creo que para entender el tema del control y sobre todo los límites que se está poniendo con este decreto a la Contraloría para ejercer precisamente eso, el control, es necesario más ejemplos, sobre todo en entidades financieras que manejan recursos públicos. ¿Cuáles? Mire, volvamos a una de las instituciones que mencioné hace un momento y hagamos un pequeño ejercicio. ISPOL, en el caso de los estados financieros, ¿quién debería practicar una auditoría financiera? ¿La Contraloría o la Superintendencia de Bancos? Por un lado, el Código Orgánico Financiero establece que la Superintendencia de Bancos y Seguros ejerce el control de las actividades financieras de las entidades del sector financiero público. La norma es clara. Pero la Ley Orgánica de Contraloría dice que este organismo puede también practicar auditorías financieras e informar sobre la razonabilidad de las cifras que se hayan presentado en estados financieros de una institución pública, ente contable, programa o proyecto. La norma también es clara. Entonces, ¿quién mismo debería auditar al ISPOL? Recordemos, Hernán, que hace un poco tiempo hubo un colectivo, un grupo de personas que denunció, por ejemplo, que Contraloría se estaba negando a auditar al ISPOL. Contraloría en respuesta manifestó que había solicitado al ISPOL los términos de referencia para poder practicar una auditoría a través de la contratación de una firma privada. Sin embargo, muchas veces se ha dejado de auditar algunas instituciones aduciendo que es la Superintendencia de Bancos y Seguros quien tiene que auditar. O sea, usted lo que nos dice es que la Contraloría actúa de acuerdo a ciertas conveniencias. ¿Quiénes serían los beneficiados de esto? No sé si ciertas conveniencias sea lo que le dirige el accionar de Contraloría. Sería especulativo de mi parte afirmar algo así, pero solamente quiero hacer notar cómo, con un ejemplo, claro, vemos que las leyes establecen
ciertas disposiciones, pero que en la práctica a veces aplicarlas resulta bastante difícil, bastante complejo. Sobre todo en temas de control, ¿no? El decreto ejecutivo, mirándolo desde otro punto de vista, daría a entender que es necesario un control mucho más riguroso, valiéndonos del ejemplo que usted nos acaba de dar, para ver si hay resultados, a pesar de que la propia Contraloría dice que ellos no han auditado a ninguna entidad. Exactamente. Entonces aquí cabría hacernos una pregunta como miembros de la sociedad civil. Si es que Contraloría está diciendo que se están limitando sus funciones, sería importante que nos digan entonces, en ejercicio de estas funciones, cuáles han sido los resultados de las auditorías financieras que han practicado en estos años. Sería importante que se presenten cifras, estadísticas quizás, para poder saber entonces si realmente hay un ejercicio con resultados de parte del organismo de control. Evidentemente, hemos buscado información para obtener datos sobre precisamente este tipo de ejercicios de control en entidades que hoy se le limita, y no hay realmente cifras, datos, estadísticas, no existen. Entonces no entendemos por qué la Contraloría reclamaría ante autoridad competente el decreto ejecutivo después de su vigencia y su publicación en el registro oficial. Sí, efectivamente, Hernán. Sin embargo, para poder iniciar un reclamo, si así lo considerase Contraloría, creo que tendría argumentos jurídicos, no fácticos. Nosotros estamos ahorita en lo fáctico, sino jurídicos. ¿Por qué razón? Porque si nos fijamos en el texto aprobado mediante decreto ejecutivo, en el artículo 4, se están introduciendo porcentajes desde los cuales se señala Contraloría audita esto y superintendencias auditan aquello. ¿Qué es lo que pasaba? En la norma derogada, se indicaba que sin importar el porcentaje de participación estatal, las personas jurídicas de derecho privado se someterán al control de las superintendencias de compañías, de bancos y seguros o del respectivo órgano de control. Aquí se podría comprender a la Contraloría. La reforma que se introduce con este decreto ejecutivo da esta competencia exclusiva a la superintendencia de bancos. Es decir, no es que se les deja de controlar, se traslada, vamos a decir, esta competencia a la superintendencia de bancos para controlar, o de compañías, ¿no? O de compañías, para controlar, vigilar y supervisar el patrimonio, fondos o participaciones tributarias, dice la norma. Ahora, están integrados con el 50% o más de recursos públicos, dice. Exactamente. Entonces, si hubiese un 49% de recursos públicos, le correspondería auditar a Contraloría sobre la gestión administrativa de estos recursos públicos, no sobre las actividades financieras, ni de privados ni de terceros, porque esto siempre estuvo claro, es competencia de la superintendencia de bancos. Sin embargo, si es que supera el 50% de recursos públicos en el patrimonio, fondo o participación tributaria, dice el reglamento aprobado hace pocos días que es competencia exclusiva de las superintendencias de bancos y de compañías. Esto sí puede generar un argumento jurídico para que de considerar Contraloría presente eventualmente un reclamo, porque como había señalado anteriormente, el artículo 4 de la Contraloría le da una competencia, que es auditar sobre los recursos públicos a las personas jurídicas de derecho privado y que señala la ley, sin considerar el monto. Ahora, aquí en el reglamento se está introduciendo un monto. Dialogamos con la abogada Valentina Zárate, excontralora general del Estado. Esto podría ser o considerarse el inicio de un proceso de cambios, de reformas a la ley de Contraloría, que ya se lo había hecho hace algún tiempo, pero que se lo dejó archivado en la Asamblea Nacional. Y siempre sale esta pregunta cuando hay este tipo de cosas: ¿quién controla a la Contraloría? ¿Quién controla la Contraloría? Hemos visto casos, ¿no? Pablo Celi, Polit. Y que esperamos que algún día sea respondida precisamente por los actores que están involucrados, ¿no?, en la gestión del organismo de control. Ahora, sería vital, y creo que es una demanda nacional,
que se revise el texto de la Ley Orgánica de Contraloría. Esta ley data del año 2002 y el reglamento, que fue reformado hace pocos días por el señor presidente de la República, fue expedido por el expresidente Lucio Gutiérrez. Estamos hablando de normas que ya tienen varios años y que inclusive podrían contener disposiciones anacrónicas que ya no están actualizadas y que no tienen los últimos procedimientos de auditoría a nivel mundial. Creo que es imperativo que se revise esto, pero no solo a nivel de ley orgánica, sino que, y esto es algo que yo he planteado en algunas ocasiones, que se haga una reingeniería de la institución misma, que se revise la malla orgánica. Usted estuvo ahí, ¿qué es lo que miró? Porque de lo que hemos escuchado, hemos investigado, hemos visto, allí hay muchísimas personas involucradas en muchos temas de glosas, de limpia de glosas, y que siguen siendo parte de una estructura y nadie hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que usted vio para que nos cuente ahora que hay la necesidad urgente e imperativa de reformar la ley orgánica de la Contraloría? Mire, Hernán, creo que, y esto me parece que es para todo el sector público, se necesita hacer una capacitación de los servidores públicos para que las personas que lleguen a ocupar cargos, ya sea jerárquicos o no jerárquicos, estén en las condiciones necesarias de prestar servicios adecuados para la ciudadanía, afinar sus competencias, que puedan realizar quizás estudios de posgrado, revisar también su desempeño. Recuerde usted, Hernán, que muchas de las personas que trabajan, no solo en Contraloría, sino en el sector público, tienen nombramientos definitivos. Y las normas para revisión de su desempeño del Ministerio de Trabajo a veces son un candado. Y es muy difícil, si es que fuese el caso, poder sacar a una persona porque prácticamente son dueños de esas partidas. Y no es un tema... Coordinar esto con el Ministerio de Trabajo para revisar mecanismos legales que puedan evaluar al desempeño de las personas. Y ese no es un tema menor, porque lo que sucede es que, por ejemplo, el Estado no pueden, las entidades como Policía Nacional no pueden agilitar la contratación pública, por ejemplo, porque los funcionarios tienen miedo a Contraloría, porque no se arriesgan a firmar un contrato, a administrar un contrato, y eso es lo que nos tiene con tanta inseguridad. Por ejemplo, no se puede dotar de equipos porque el temor a la Contraloría, a las glosas, tienen 7 años para hacer una investigación. Eso dice la ley, ¿no? Efectivamente, 7 años. Si usted salió del sector público al año 6, desde que ejerció alguna función, Contraloría le podría auditar. Imagínese lo que significa para el exfuncionario, para el exservidor, a esas alturas de su vida, buscar documentos de instituciones en las que ya no trabaja, a las que muchas veces se les niega el acceso, para poder responder a las observaciones de control. Creo que es necesario, por lo tanto, que Contraloría tenga un rol activo en la prevención, que no solamente realice controles posteriores, ex post, sino que se involucre y ejerza una facultad constitucional que está establecida en el artículo 211 y 212, que es asesorar a los organismos del Estado. Lamentablemente, Contraloría ingresa cuando ya el daño se ha hecho, cuando se han perdido recursos, cuando se ha descubierto un indicio de responsabilidad penal, pero el daño ya está hecho, porque los recursos difícilmente se recuperan. Habría que ver estadísticas actualizadas de cuánto efectivamente se recauda vía coactiva. ¿Y cuántos presos efectivamente ha habido por denuncia de la Contraloría? Claro, esas pero son en este cifras caso que nos deben, ¿no? Es una tercera institución del Estado, que es la Fiscalía, la que interviene. Claro. Entonces, creo que sí, lo que usted dijo antes es muy real, el temor que existe a la Contraloría. Y muchas veces no pasa ni siquiera por la falta de asignación de recursos, que no se hacen contrataciones o adquisiciones, sino porque está el miedo que tiene la persona o las personas que hacen parte de los comités de contratación, que a veces se entorpecen los procesos o se hacen demasiado burocráticos en la espera
de que Contraloría en el futuro no le caiga, como se dice normalmente de manera Y por eso coloquial. prefieren renunciar. Muy buenos funcionarios que quizá en algún momento dieron resultados para temas de contratación pública y ya no están. Y están, lo que usted decía, personas que no tienen la preparación suficiente y por eso el Estado vive estancado. Sí, y es una lástima porque muchas de las personas que han sido formadas en el sector público adquieren muchísimos conocimientos que por razones como las que usted señala, se pierden, se desperdician y claro, trabajan luego en otras instancias, muchas veces del sector privado, con toda la capacitación que recibieron en distintas instituciones del Estado. Y es una pérdida realmente, porque buenos elementos a veces prefieren dar un paso al costado. Muy bien, gracias, abogada Valentina Zárate, excontralora general del Estado, hablando de este tema sobre las diferencias entre el Ejecutivo y la Contraloría General del Estado a propósito de la firma de este decreto ejecutivo. Muchísimas gracias. Fernán, una buena noche. Buenas noches.